hoy vamos a abordar 3 temas muy relevantes en este ámbito, compuestos por el grupo 15 del trabajo final de máster. Y voy a iniciar la presentación con el Employer Branding, para luego seguir con mi compañero Darwin Rosario con el compromiso y el engagement institucional, y luego vamos a dar paso a nuestra compañera Susana Aguilar, quien nos hablará de los riesgos laborales y todo el marco regulatorio que debe existir para un buen desempeño profesional. Yo voy a comenzar inmediatamente entonces con mi presentación denominada Employer Branding. Antes de iniciar, voy a hacer una breve presentación de mí. Yo soy Romy Valenta Rivera, soy jefa de carrera de técnico en diseño de videojuegos en Universidad Santo Tomás, Valdivia. Esto queda en Chile, así que estoy muy contenta el día de hoy de estar frente a ustedes haciendo esta presentación. ¿Qué es el Employer Branding? El Employer Branding es una opción que tienen las empresas y las compañías y las organizaciones para poder comunicar al medio interno y externo la propuesta de valor que las compone. Básicamente se traduce en la marca empleadora y en todos los procesos que conforman los sistemas de reclutamiento y también de retención y atracción de talento para las compañías. Tenemos siempre el concepto de que las empresas buscan el talento y se dan la opción de elegir al talento que está afuera en los medios donde se desempeñan sus labores, pero también tenemos que entender que los empleados y las personas que están también buscando trabajo se dan el tiempo de elegir dónde trabajar y con qué propósito trabajar a través de la búsqueda de valores y de reputación institucional. Esto es muy importante porque es un ejercicio no solamente unilateral, sino que se traduce en una bilateralidad que involucra tanto a compañías como empleados. Dentro de este Employer Branding vamos a encontrar también definiciones que son bastante certeras y precisas, como por ejemplo la que les voy a compartir a continuación. El Employer Branding es la gestión de la reputación de una empresa como empleador, es decir, la imagen que proyecta como lugar de trabajo y la propuesta de valor que ofrece a sus colaboradores y candidatos potenciales. Aquí les comparto un breve modelo resumen del Employer Branding o marca empleadora que se basa principalmente en una estrategia que involucra y que combina los valores de la compañía y una estrategia también basada en el modelo de competencias. Entonces, por un lado, la empresa segmenta el talento que quiere atraer. Comprendamos que no todos los talentos son iguales y son digamos, parejos en un medio o en un ambiente de trabajo, sino que a veces la empresa va a buscar talento más joven, talento incipiente o emergente, y otras veces va a buscar talento senior o talento basado en algún tipo de característica especial, tal vez muy basado también en la medición de sus propias necesidades internas. Entonces, por un lado, vamos a ver que hay un reconocimiento del talento afuera, una segmentación de lo que la empresa está buscando, y eso inmediatamente tiene que hacer un match con las competencias que se buscan asociadas a ese tipo de talento, y luego empieza la estrategia de atracción para ese talento. ¿Qué es lo que ese talento busca? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es la motivación para trabajar de ese tipo de talento? Convengamos que generacionalmente también esta motivación va cambiando a partir de que se abren nuevas opciones de trabajo. Y luego, cuando el talento ya es reclutado, vamos a generar estrategias también de desarrollo de estas competencias. ¿Qué elementos constituyen nuestra marca empleadora? Por supuesto, la propuesta de valor al empleado, o el Employee Value Proposition, que es básicamente qué es lo que la empresa le puede dar a este empleado nuevo, a esta persona o este talento nuevo que se suma a la compañía. Luego, la identidad de la marca, algo que la marca debe tener muy claro y muy presente, es su identidad, sus valores, qué es lo que entrega al medio y qué es lo que los mueve. Realmente, cuál es su negocio. Una cosa que
suelen las marcas olvidar muchas veces, porque se centran en la venta o en el marketing muy directo, pero olvidan qué es lo que esa marca está entregando al medio. Entonces, lo que realmente proporciona una marca al territorio es esa identidad que también el empleado o el talento busca para poder pertenecer a esa compañía. La comunicación externa de la marca empleadora es muy importante. Hoy día las redes sociales son un medio muy presente en el consumo y en la participación también activa de la búsqueda de trabajo, no solamente a través de portales de empleo, sino que la reputación institucional permea a los canales digitales de forma muy voraz. Entonces, las marcas están cada vez más interesadas en generar una buena propuesta que se vea sólida también frente al medio. Y por supuesto la experiencia del empleado, y no solamente del empleado que ya está dentro fidelizado, sino que también del candidato. La marca empleadora se posiciona desde que el candidato va a la primera entrevista de trabajo y se genera esta primera impresión. Por eso es muy importante que los procesos de reclutamiento y también incluso el offboarding o cuando un empleado es desvinculado de la empresa sea considerado de manera humana y de manera también muy estratégica, porque todo nos va a afectar en nuestra marca empleadora. Aquí rápidamente vamos a pasar por 9 pasos para implementar una estrategia de employer branding que no necesariamente son correlativos, no significa que primero tenga que estar el 1 para que luego esté el 2, simplemente se les ha puesto un número para tener un orden. Y son básicamente definir un público objetivo como lo que mencionaba anteriormente, analizar la situación actual de la empresa, saber las necesidades, cómo nos encontramos posicionados en el medio, analizar la situación deseada, hacia dónde queremos llegar, en qué nos queremos convertir. Para eso, inmediatamente voy a saber que necesito un tipo u otro tipo de talento. Definir los objetivos a alcanzar, va muy de la mano con esto. Crear una propuesta de valor, o bien si la propuesta de valor ya existe, empaquetarla y definirla bien para poder comunicarla bien. Tener canales de comunicación adecuados, realizar las acciones internas necesarias para fortalecer cualquier elemento que estuviese debilitado dentro de la compañía y que pudiera afectar también nuestra reputación y nuestra comunicación externa, las acciones externas de posicionamiento y monitorear también y evaluar constantemente la estrategia para ir mejorando, por supuesto, cualquier cosa que hubiese que subsanar. Y para finalizar, vamos a hablar un poquito de elementos o aspectos estratégicos a considerar dentro de una estrategia de employer branding. Por ejemplo, siempre es bueno realizar un diagnóstico interno y externo, cómo nos ven adentro nuestros colaboradores y afuera nuestros usuarios. Segmentar muy bien los perfiles de talento, como ya les comentaba, fortalecer los canales digitales y la reputación online. Tener un propósito claro. Hoy en día muchos de los profesionales jóvenes, sobre todo los que están con habilidades y competencias digitales más desarrolladas, buscan trabajos y lugares donde desempeñarse que tengan vinculación con sostenibilidad e impacto social. Tenemos que tener muy presente nuestros KPI, qué es lo que le vamos a pedir a ese talento, esos perfiles que van a ingresar, y también el ROI claro cuando hablamos de campañas que tengan que ver con soportes digitales. También tener presente que nuestros empleados que ya llevan un tiempo en la compañía y están felices con su desempeño y también con lo que obtienen de nuestra empresa, pueden ser una vocería muy positiva y también honesta y auténtica que va a atraer más personas motivadas a través del testimonio. Y también tener y posicionarse a través del liderazgo con una coherencia y una cultura empresarial basada en preceptos claros y en una ética también que se transmita al exterior. Luego, sin ser reiterativa, pero también el proceso de offboarding o cómo se deja un puesto de trabajo va a ser la diferencia a la hora de tener una marca empleadora sólida en el medio, porque también debemos considerar las posibilidades de retorno de ese capital humano que a veces se va y otras veces vuelve a través de contrataciones boomerang. No todas las desvinculaciones o los despidos o las renuncias deben tener un halo negativo, sino que si una compañía logra un estado de madurez que permita manejar de manera humana esos procesos, se va a posicionar de manera mucho más positiva en el medio.
Muchas gracias por su atención y ahora le doy el pase a mi compañero Darwin Rosario. Muy bien, gracias, Romy. Gracias, Romy. Bueno, ahora yo quiero hablarle de un concepto o dos conceptos que son muy importantes dentro de lo que es la reputación institucional. Pero antes, ¿verdad? Presentarme, Darwin Rosario, yo soy sacerdote, trabajo en la Universidad Católica Nordestana. Bueno, aunque ahora estoy de licencia por unos 3 años, estoy en una nueva misión en Estados Unidos, en Nueva York, específicamente a la orden de ustedes. Trabajo en la pastoral universitaria y también soy profesor de filosofía y doctrina social de la iglesia. Como decía, estos son dos conceptos, lo que es la motivación y el logismo, muy importante en la reputación institucional. Y cuando hablamos de motivación, nos estamos refiriendo más bien a esa fuerza interior que nos impulsa, vamos a decir, a seguir hacia adelante, a levantarnos, a tener sentido. El logismo es más bien es el compromiso, cuando no solo hacemos las cosas por hacerlas, sino que las realizamos con entusiasmo, con el corazón. Es cuando le encontramos un sentido a lo que realizamos. Y de ahí que nosotros podríamos hablar de motivación y compromiso en la vida diaria. ¿Cómo se ve la motivación? Podríamos preguntarnos, ¿cómo vemos la motivación en una empresa, en una institución? Eh, bueno, podríamos hablar que cuando estamos nosotros motivados, lo primero es que realizamos nuestras tareas, nuestras funciones, las realizamos con carácter, las realizamos con entusiasmo, y el compromiso no es solo que cumplimos esa tarea, sino que además la hacemos con alegría. Es como decía San Pablo, hagan todo con amor. Es la persona vocacionada, podríamos resumirla. Eh, la motivación en el entorno, podríamos hablar de la participación, cómo vemos la motivación en la institución, participar y sentirnos motivados en una institución que serían, es algo que siempre se ha investigado, qué se puede hacer como empresa para que ese empleador se sienta realmente motivado, se sienta realmente comprometido. Y lo primero es que siempre, según diferentes teorías, pero siempre la escucha ha sido indispensable. Escuchar, sentirse valorado, esa persona se sienta valorada, es decir, que se sienta que es parte de la empresa, que es parte de la institución, que es algo que es importante, incluso lo que hace, que eso que hace es importante para la empresa. Eso ayuda a crecer, eso ayuda a que se comprometa. Por eso, en toda organización, no importa empresa, sea incluso una parroquia, una familia, es vital esos espacios de participación, esos espacios no solamente de participación, sino también de apoyo. Es decir, que hay muchísimas teorías. La teoría de las metas, por ejemplo, dice que si tenemos objetivos claros y precisos, concisos, alcanzables, es decir, los objetivos tienen que ser alcanzables, pues nuestro nivel de motivación se eleva, se eleva. Es cuando hago la comparación, cuando Jesús, por ejemplo, envía a sus discípulos a la misión, que están tan motivados, pero lo envía con una misión clara, con unos objetivos claros, con unas metas claras. Vayan, hagan esto, bauticen, hagan esto, vengan acá. Es muy claro eso. Entonces, es importante que en una empresa también que las metas estén claras, sean precisas, claras y que sean alcanzables, lógicamente. Entonces, tenemos muchísimas teorías motivacionales desde los años 50, podríamos decir, hasta nuestros días. Existen varias teorías. Lo que ustedes pueden verla aquí en la presentación, no tenemos tiempo para definirla, pero sí es importante que son teorías que nos van enseñando a cada uno de nosotros. Y Maslow, por ejemplo, podemos hablar de Maslow, que nos habla de las necesidades básicas y la autorrealización. También tenemos a Herbert del ambiente laboral, McCollum, que habla de la necesidad de logro. Nosotros estamos necesitados. En realidad,
todas coinciden en algo, que eso es lo más importante. Todas estas teorías motivacionales coinciden que si entendemos lo que necesita el ser humano, si entendemos lo que necesita su corazón, podemos entonces inspirarlo a dar lo mejor de sí. Y esa es la clave. Y eso es también, por supuesto, tarea para todos nosotros. Y eso es lo que se nos enseña en el Evangelio, por supuesto. ¿Y qué elementos? Podríamos definir ahora, buscar qué elementos son aquellos que motivan en una organización. Tenemos el reconocimiento y la recompensa. Es muy importante que una persona se sienta reconocida, que se sienta recompensada, que sepa que eso que está haciendo, lo que está realizando, su tarea, sus funciones, pues tienen sentido, es importante. También está la cultura organizacional de manera positiva, que saber que yo estoy en una empresa o yo estoy en una institución y que a mí me van a dar la oportunidad de crecer, me están dando esa oportunidad de crecer en todos los ámbitos, no solamente, no podemos ver solo lo económico, sino la persona como tal, que en definitiva todo lo buscamos. En la iglesia es lo mismo, en la iglesia siempre esto lo tenemos muy en cuenta porque existe lo que es el acompañamiento a la persona, hay que acompañar a la persona, valorar a esa persona, ayudar a cada miembro para que encuentre cuál es su misión. Eh, eh, es decir, es como crear esa comunidad viva. Esto es importante también para cada institución. En definitiva, no se trata tanto de exigir más, o no se trataría de eso, sino más bien es de acompañar mejor. Es decir, ahí está la clave. La clave está en acompañar. Por eso tanto la motivación y el engagement son dos conceptos que tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta y que toda empresa debe de valorar, y con razón se estudia y se trabaja porque son vitales para el desempeño institucional de una manera adecuada de cada institución. Por eso, lo más importante es recordar que la motivación más grande no viene en realidad de fuera, sino que viene de dentro. Por eso, importante es entonces cultivar a la persona que está ahí contigo. Muchas gracias ahora por su atención, y yo le voy a dar el paso a mi compañera Susana, que ella nos va a hablar de lo que es la prevención de riesgos laborales y el impacto en el trabajador. Gracias. Muchas gracias, Darwin. Vamos a hablar de la prevención de riesgos laborales y cómo influyen estos en la satisfacción del trabajador. Lo primero, pues, para presentarme, soy Susana Aguilar, trabajo como técnico de contrato y convenio en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, o actualmente que se denominan Oficina de Transferencia de Conocimiento, en la Universidad de Málaga. Para entrar en materia, lo primero que deberíamos de saber es qué es la prevención de riesgos laborales. Pues básicamente es cualquier tipo de medida que tome la empresa que garanticen y permitan desarrollar el trabajo a los trabajadores de una forma segura, ¿vale? Y garantizando su bienestar. Aunque esto a día de hoy lo vemos muy habitual, la verdad es bien diferente. La prevención de riesgos laborales no existe desde que aparecieron los trabajos, sino que se fue implantando de forma gradual y, bueno, tuvo un empuje a principios del siglo XIX con la aparición de las Factory Acts, que regulaban las condiciones de las mujeres y de los niños que estaban empleados en las industrias textiles. Y posteriormente se le otorgó una visión muchísimo más amplia con la aparición en Estados Unidos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, o como las siglas son OSHA, y en Europa con la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de la Vida y del Trabajo, que se conoce como Eurofound. Por otro lado,
comentar que para desarrollar este trabajo se han analizado las legislaciones de los 3 países que apoyan el MIGO, es decir, por orden alfabético, España, México y República Dominicana. Empezando por España, la legislación data del año 95, aunque entró en vigor al año siguiente, en el 96, es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y esta ley es desarrollada en varios reglamentos. En México fue la primera que surgió de estos 3 países y es la Ley Federal del Trabajo, nació en el año 70 y posteriormente en el año 2014 se desarrolló el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para concluir con la República Dominicana, en el año 92 surgió el Código de Trabajo y esta ley luego es ampliada por un decreto del año 2006, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Simplemente me gustaría añadir que encontrar la legislación de República Dominicana es bastante complicado porque no existe una fuente oficial anterior al año 2020 que muestre toda la legislación recopilada y actualizada, con lo cual al final tienes que tirar de fuentes que son gubernamentales, pero que tienen la duda de si está revisando legislación consolidada o no. Bueno, para continuar me gustaría destacar los aspectos que son comunes en estos 3 países. Todos ellos pues definen lo que es el riesgo laboral, definen otros conceptos clave, pero no voy a entrar en detalle. Y luego, otro punto común que tienen estas 3 legislaciones es que todas ellas introducen y obligan al empresario a implantar una serie de medidas de cara a reducir los riesgos. Por ejemplo, obliga a que los trabajadores puedan desarrollar su trabajo en unas condiciones laborales adecuadas. Por otro lado, deberán de aportar equipos de protección individual, y también obliga a realizar formación a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Como diferencias significativas, pues por ejemplo, México es el único país que tiene una norma mucho más consolidada y mucho más sólida que el resto, es la que más amplitud tiene. De hecho, es el único país que introduce una serie de tablas con enfermedades laborales. Esto es muy importante y habría que destacarlo porque esto va a permitir que los trabajadores tengan una fuente del que tirar a la hora de conseguir bajas laborales o incapacidades laborales que estén derivados de su trabajo. En el resto de países hay que acudir a los juzgados y a los tribunales para que sea un juez el que reconozca que el problema de salud que tienes está derivado de tu trabajo. Ahora vemos los diferentes tipos de riesgos que existen. Hay 6 tipos de riesgos. En un trabajo específico no tienen por qué existir los 6 riesgos, pero paso a comentarlos. Tenemos los riesgos físicos, estos sí van a ser comunes en todos los trabajos, aunque dependerá en cada uno de ellos de cuál. Por ejemplo, pues dentro de los físicos pues son las temperaturas a las que está expuesto el trabajador, el ruido o los riesgos químicos. Si un trabajador utiliza sustancias que puedan ser corrosivas y puedan ser dañinas para su salud, se clasificarían y entrarían dentro de este grupo. Si un trabajador, por ejemplo, utiliza maquinaria que pueda generar cortes, atrapamientos, pues estaríamos dentro de los riesgos mecánicos. Un trabajador, por ejemplo, del ámbito de un laboratorio donde se trabaje con enfermedades, pues estará expuesto a riesgos biológicos como pueden ser los virus, las bacterias, etcétera. Y luego tenemos otros 2 riesgos, que son los riesgos psicosociales y los ergonómicos, que estos son comunes en todos los trabajadores. Por un lado tenemos los riesgos psicosociales, que son los riesgos que influyen a nivel mental en el trabajador, como puede ser el estrés, la ansiedad, etcétera. Y luego tenemos los ergonómicos. Los ergonómicos vienen de movimientos que realiza el trabajador y que suelen ser repetitivos, que se derivan del esfuerzo que tiene en el trabajo o de posturas inadecuadas. Muchas veces influenciados en instrumentos de trabajo como pueden ser sillas, mesas, etcétera, que no son adecuadas y conformes a lo que el trabajador necesita. Bueno, los riesgos laborales están muy asociados a la satisfacción laboral. No obstante,
en la satisfacción laboral no solo influyen los riesgos laborales, sino que también tenemos una serie de factores externos que son ajenos al empresario. Por ejemplo, un trabajador puede percibir una cierta inseguridad en su trabajo y que ésta no sea real, ¿vale? También el trabajador puede que viva muy lejos de su lugar de trabajo. Esto le va a influir en su puesto de trabajo. Y para continuar tenemos los factores internos. Los factores internos están ya intrínsecamente relacionados con la satisfacción laboral y esto encaja mucho con el tema que ha expuesto Romy y con el tema que ha expuesto Darwin. En los factores internos pues sí que influyen las condiciones laborales, como pueden ser el salario, las posibilidades de promoción, tal y como ha dicho Darwin, el reconocimiento que haga el empresario hacia nuestro trabajo, los beneficios laborales, la marca de la empresa, tal y como ha expresado Romy. Y uno de los riesgos, de los 6 riesgos que hemos visto anteriormente, que sí que tiene una influencia abismal en este sentido, son los riesgos psicosociales y van a contribuir significativamente a la satisfacción del trabajador. En este sentido, por ejemplo, pues el estrés o el síndrome de estar quemado o burnout van a influir. Si un trabajador se siente acosado por un superior o por otro compañero de trabajo, pues exactamente lo mismo. Si va a haber un buen ambiente de trabajo en la empresa, pues ese trabajador va a estar mucho más satisfecho que otro que esté rodeado de un ambiente laboral tenso. Y para continuar, pues comentar qué beneficios genera que un trabajador esté satisfecho. Pues el trabajador que esté satisfecho va a ser más productivo, no va a tener tanto absentismo laboral, es decir, no va a tener tantas bajas, por ejemplo, por problemas de ansiedad, de estrés, etcétera, y también va a tener un sentimiento de pertenencia a la empresa, es decir, si el trabajador, tal y como ha comentado Darwin, tiene unos objetivos que sean claros, que sean alcanzables y está rodeado de unas condiciones óptimas, pues va a estar más integrado en la empresa, va a tener ese sentimiento de que forma parte de la marca de la empresa y en consecuencia todo esto va a redundar en que el cliente va a recibir un mejor servicio y por consiguiente va a recibir un trato más adecuado y obtendremos unos resultados óptimos de cara al cliente. Y ya simplemente para concluir, comentar que la satisfacción del trabajador se mide y que esta medición es bastante compleja, pero que básicamente y de grosso modo se mide bien a través de entrevistas individuales, pero sobre todo de cara a autoevaluaciones que realiza el trabajador, donde se le pregunta por las condiciones del trabajo, por las posibilidades de promoción, por las relaciones con sus compañeros, etcétera. Y ya muchísimas gracias y esperemos que os haya gustado nuestras presentaciones. Muchas gracias, Susana y Darwin, por esas presentaciones también. Yo creo que en conjunto hemos podido abordar los aspectos más relevantes de la reputación institucional. Consideramos que las empresas tienen que ser organismos humanizados, preocupados de sus empleados y no solamente máquinas reclutadoras de talento y que procesan, ¿no es cierto?, información y ejercen ventas o simplemente una acción indirecta en el medio. La preocupación por el empleado, por el profesional va a ser siempre lo primero y esperamos también que ese sea el mensaje que se haya instalado con esta presentación que preparamos con tanto esmero. Así que muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.